Llegamos a la lección final de la serie acerca de el sufrimiento. Y el propósito del sufrimiento es el estudio de hoy. Fundamento bíblico que yo deseo que tengamos al abordar este tema. Amados hermanos y amigos, no es un tema fácil tratar de comprender desde la perspectiva bíblica qué es el sufrimiento. Quizás hemos arañado, hemos estado tal vez en la superficie de ese tema. Y ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine a profundizar. Dos cosas que son fundamentales que tengamos presente a la hora de tratar de entender el tema del sufrimiento desde el punto de vista bíblico. La primera cosa es, el sufrimiento es normal en la tierra a causa del pecado. No se comprende, escuchen bien, no se comprende el sufrimiento ignorando esta realidad. Cuando Dios, el creador, hizo la tierra, hizo a la primera pareja humana, todo era perfecto. El sufrimiento no se conocía, no existía el sufrimiento. No había enfermedad y por lo tanto no había muerte. No había maldad. No existía el pecado en la creación original. Ustedes conocen que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 hablan de la creación y cómo era ella. Tras cada acto creativo de Dios, Dios hacía una evaluación de su creación y la conclusión era, he aquí esto era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y concluye el acto de creación en el sexto día. Y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Teológicamente hablando, es una expresión, este superlativo habla de que no había maldad, no había imperfección. Pero viene capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Y allí inicia el sufrimiento. La rebeldía, la desobediencia de nuestros primeros padres, los cuales eran nuestros representantes legales. Ustedes sí comprenden, ¿verdad? ¿Por qué nosotros sufrimos? No heredamos el pecado de Adán y Eva. No traemos el pecado de Adán y Eva. ¿Qué traemos? Las consecuencias. Los niños no traen el pecado de Adán y Eva. ¿Qué traen los niños? La naturaleza caída, este cuerpo que tenemos, que no es el cuerpo original de Adán y Eva. El cuerpo de Adán y Eva no estaba sujeto a enfermedades. No estaba sujeto a la muerte. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo era ese cuerpo de Adán y Eva? No había enfermedad, no había virus,
pero entró el pecado y con el pecado vino la muerte. Entonces los niños no vienen con el pecado de Adán y Eva, vienen con las consecuencias. Ahora, alguien dirá, pero ¿y entonces por qué yo voy a recibir las consecuencias de Adán y Eva? Tal vez lo podamos entender si comprendemos que ellos eran nuestros representantes legales. Ese concepto sí lo entendemos, ¿verdad? El que representa legalmente ante las autoridades. En este caso, Adán y Eva nos representan ante Dios. Son los padres de la humanidad. La palabra Adán significa humanidad. Eso es lo que significa en hebreo. Adán, por más que ustedes piensen que era el nombre personal, no era el nombre personal. Era la palabra que quiere decir humanidad. Eso significa en hebreo, Adán. Y Adán era el cabeza de familia. Cuando tengan tiempo, lean, por ejemplo, Romanos capítulo 5. Lean, por favor, desde el versículo 12 en adelante. Allí Pablo expresa este concepto. Adán era la primera semilla, la semilla original. Y escuchen bien esto, desde el punto de vista teológico, el pecado se transmite por Adán, no por Eva. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, Pablo dice en su carta a Timoteo que, y Pablo dice en su carta a Romanos, el pecado entró al mundo por un hombre. Así lo dice Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por Adán, no por Eva. Por eso comprendemos que el Espíritu Santo engendró a Jesús de Nazaret y que el fruto de esa concepción de María es sin pecado. No hubo la intervención del hombre. María proveyó el cuerpo. Eso es lo que entendemos. El sufrimiento vino como consecuencia del pecado. Así es como esto es importante, es vital. Ustedes se encuentran y encontrarán en el mundo personas que debaten, que como un Dios de amor, etcétera, etcétera. La respuesta que ustedes deben dar es, bueno, pero ese Dios de amor nos hizo sin pecado, Adán y Eva. Y el pecado viene, el sufrimiento viene como consecuencia de ese pecado. Y vamos a Génesis capítulo 1, 2 y el capítulo 3. ¿Están tomando nota? A la hora de explicar el tema del sufrimiento, esa es la respuesta. La segunda cosa, una gran verdad, un gran fundamento bíblico que debemos apelar a la hora de hablar del tema del sufrimiento es que Dios permite el sufrimiento porque cumple propósitos que Él tiene. Dios permite el sufrimiento. Otra vez viene la pregunta de los que critican y que se oponen. ¿Pero cómo? Bueno, Dios es soberano. Ahora recuerden, al inicio de este estudio, hace un instante les dije, miren hermanos, el tema del sufrimiento no es fácil de comprender. No lo veamos así. Tiene
aristas, tiene detalles, cosas que ahí no tengo respuesta. Y hay mucha gente que dirá lo mismo. Dios es soberano. Y aunque no entendamos su accionar, siempre debemos respetarlo. Preguntas o comentarios sobre estos dos fundamentos bíblicos para comprender el tema del sufrimiento. Nuestra clase de hoy es el propósito del sufrimiento. ¿Cómo estamos? Vamos adelante. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Quiero iniciar la lección de hoy, el propósito del sufrimiento, tomando como base este versículo. Y es subrayado la afirmación que Pablo hace. Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Aquí habla de soberanía de Dios. Aquí habla de que Dios está en control de qué cosa, de todo. Y traten de comprender, Dios obra para bien en toda situación. Cuando estoy con una situación tan dura, tan difícil, allí está Dios. Estoy pasando por un dolor tan agudo, por una situación, no necesariamente un dolor físico, pero un dolor emocional. Allí está Dios. El tema del sufrimiento es un tema muy delicado. Los psiquiatras y los psicólogos tratan de dar respuesta al tema del sufrimiento. Hay drogas, hay pastillas para aliviar el dolor y el sufrimiento emocional. Pero ya ustedes me han escuchado decir, yo creo en los psicólogos siempre y cuando sean cristianos. Si ese psicólogo no es cristiano, no va a hacer un trabajo correcto. Porque miren, este doctor en psiquiatría, un brasileño, me ayudó a comprender muy bien esto. Él es autor de una serie de libros y lo hemos estudiado y ustedes han escuchado que he hecho mención de este doctor. El maestro de las emociones es uno de sus libros. Él lo explica de una manera que nosotros, que yo, que soy ignorante de ese campo, pude entender, porque está en consonancia con la Biblia. El tema de los problemas emocionales, el estrés, la angustia, la aflicción profunda que podemos experimentar, no es solo un asunto de un desbalance químico del cerebro. No es solo un desbalance químico del cerebro que con pastillas puede ayudar a tener ese balance químico. No es solo eso. Noten que se admite que hay un desbalance químico para el estado emocional alterado. Pero eso no es todo. Porque nosotros los seres humanos no solamente somos impulsos eléctricos y no solamente somos materia, hay una parte espiritual. ¿Entienden?
admitimos que hay problemas químicos, desbalance, lo que sea, pero no es todo. Si fuese esa la solución, imagínense ustedes, la gente se curaría con tomar esa pastilla que, ¿qué es lo que hacen las pastillas? Muchas veces solo te adormecen, te mantienen somnoliento, pero no curan. Entonces eso no es todo. Por eso les digo, el tema del sufrimiento tiene que ver con el alma, con el espíritu. ¿Y quién puede trabajar allí? Solo Dios. Esa es la perspectiva cristiana, es la perspectiva bíblica de cómo manejar el tema del sufrimiento. Llega un punto en que solo Dios puede trabajar. Y ahí es donde la gente no quiere llegar a ese punto. Yo me acuerdo cuando esta señora, yo ministraba en Río Abajo en la iglesia y llegó una señora recién bautizada, me llama y me dice, quiero que tengo serios problemas en mi matrimonio y quiero que usted me ayude. Yo era muy jovencito en ese entonces, yo ni podía ayudar en nada y no sé si puedo ayudar actualmente. Pero yo llegué al restaurante, no conocía al esposo, me senté, lo identifiqué, me presenté y entonces él inició diciéndome, ¿usted sabe quién soy yo? Le dije, no sé quién es usted. Y ya esa es otra historia. Pero al final después le dije, ok, mire, agarré una hoja, hice un triángulo, le dije, mire, en el centro puse yo. Mire, le dije, el ser humano, yo, tengo relación horizontal. A un lado puse, en este caso, su esposa, los demás. Tenemos relación horizontal. Pero ¿saben qué? Tenemos una relación vertical con Dios. Todo va a ir bien si yo estoy bien con mi creador en mi relación con Dios. Yo pensé que tú venías a hablarme de otra cosa. Así reaccionó. No, pero yo pensé que me ibas. Y yo quedé, bueno, ok. Pero la gente no quiere oír de eso. La gente no quiere oír de que, mira, tus serios problemas emocionales, esas constantes crisis y esa depresión, solamente confiando en Dios, poniendo tu vida en manos de Dios. La gente no quiere oír eso. Pero eso es lo que nosotros creemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese usted, esta palabra de Dios, esta píldora bíblica que debemos tomar cuando estamos angustiados. Bueno, yo creo que en esta situación muy dolorosa, muy difícil, Dios está trabajando. Dios está en control. Creo que Dios tiene las riendas sobre este asunto. Ayúdame a confiar y a no desesperarme. Dios, usted tiene todo bajo control. Y al final de esto, usted va a sacar algo bueno para mí, porque Dios es bueno siempre. Eso es una manera de acercarnos y de manejar las tribulaciones. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Muy bien. El propósito del sufrimiento. Les comparto 5 propósitos. Lucas 13, 1 al 5. Por eso les dije, comienzo con este texto. Hermanos, el tema del sufrimiento no es muy fácil de entender, pero tratemos de comprenderlo. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado
con los sacrificios de ellos. Fue una horrorosa matanza. Vinieron estas personas para ofrecer sacrificios y por alguna razón Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo, ellos le cuentan, discípulos o alguien llegó, Señor, usted se enteró de la última noticia. Qué horrible, qué tragedia, mire. Y entonces Jesús responde, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y habla de dos tragedias que llenó de luto y de dolor a muchas familias. El homicidio y el accidente de la torre que le cae a 18 hombres y mueren aplastados. La gente creía que eso les había pasado. ¿Por qué? Porque eran malos. Qué gente más mala, por eso les pasó eso. Era la opinión de la gente. Ahora, nosotros no sabemos si eran de verdad malos, pero Jesús dice que Dios en su soberanía permite que ocurra esto. Y los incrédulos van a decir, te estoy oyendo claramente, me estás diciendo que Dios pudo haberlo evitado y no lo hizo. ¿Qué responderíamos? ¿Pudo haberlo evitado? Claro que sí. ¿Cómo que Dios no? Dios, entonces me estás diciendo que Dios pudo evitar eso, pero no lo hizo. Sí, sí. Y Dios quiere que nosotros veamos ese acontecimiento y que hagamos un juicio y un análisis de nuestra vida, cómo estamos con Él, porque Él es juez. Y esa muerte accidental, cruel, injusta, pues Dios la permitió y Dios tiene un propósito para el sufrimiento. Dios quiere que nos arrepintamos porque podemos morir y de verdad que sí vamos a estar en problemas si llegamos ante el trono de Dios, el juez, en el último día y no estamos bien con Él. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Avanzamos rápidamente. Si ustedes tienen preguntas o quieren hacer comentarios, solo levante su mano y entonces le daré la oportunidad. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo narra aquí una situación que le ocurre donde pensó que se iba a morir. Pero él, como un hombre de Dios, que él sabe que Dios tiene todo bajo control y que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, él comprendió que esa situación era para que él pusiera toda su confianza en Dios. Dios permite, óigase bien, permite que atravesemos por mucho dolor, por mucha angustia e incertidumbre. Dios tiene todo bajo control, pero Él está guiándonos
para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros. Eso ya lo hemos hablado de la autoconfianza, una doctrina del humanismo, filosofía que le ha hecho mucho daño a la gente. El humanismo dice que el hombre es el centro del universo. Tú puedes, la autoestima. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Cree en ti mismo. La Biblia no enseña eso. Todo lo contrario. La Biblia dice que yo no debo confiar ni en mí mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No debo confiar en mí mismo. Debo confiar en Dios. Hebreos 12. ¿Alguien tiene comentario, preguntas? Si no, avanzamos. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Estamos hablando propósito del sufrimiento. Entonces, leamos por favor Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y luego saltamos al 10. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 10. Y aquellos, nuestros padres, ¿verdad? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Noten eso, tomen en cuenta. Es santificación la disciplina. Y dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando estamos por el dolor, cuando estamos sufriendo, no es nada agradable. Pero si mantenemos fiel, confiando y esperando en Dios, eso pasará y después veremos eso atrás en el espejo retrovisor y diremos, mira, todo lo que Dios me ha permitido lograr en mi madurez, en mi desarrollo, a través de esa situación. El sufrimiento es una disciplina. Dios lo emplea para disciplinarnos. Un llamado de corrección para que no perezcamos, sino que enderecemos nuestra vida. Así debemos ver el sufrimiento cuando debe ser. Todo depende de las circunstancias, cómo veo, qué significa para mí, cómo interpreto esto que me está sucediendo. Para cada quien es algo personal e individual. Y eso solo en oración, pidiendo discernimiento de Dios, podremos llegar a concluir y decir, bueno, esto de verdad es una disciplina de Dios para mí. Reconozco que estoy sufriendo por mi culpa y no todo sufrimiento es por eso. Así que cada quien tiene que analizarse. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, miren la palabra que emplea Pablo a hablar de las tribulaciones, dice leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué debe lograr el sufrimiento en nosotros? Aquí. Debe lograr ese anhelo de la recompensa final. Señor, ya quiero ir a la gloria. Miren,
Hace años a mí me sorprendía escuchar a personas mayores de edad decir, estoy listo para morir. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? A sus familiares. Yo ya estoy listo para morir. Y me sorprendía escuchar eso. Pero sí comprendo ahora, por todo el dolor que hay en este mundo. ¿Quién quiere vivir aquí? Si hay tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿por qué aferrarnos a esta vida? Escuchen, este gran escritor y un filósofo cristiano profundo, C.S. Lewis, un británico, muy famoso por sus libros, él hace una exposición defendiendo nuestra fe, la fe cristiana, nuestra esperanza, de un modo tremendo. Él nos hace pensar, miren, nuestra fe tiene este sentido. Esto, aquí en la vida, hay motivos para estar contentos, alegres, sí. Como esa famosa canción de este gran cantante afroamericano, él habla de It's a Wonderful World. Este es un mundo maravilloso. Yo miro todo y esto es un mundo maravilloso. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque cuando él compuso esa canción, los afroamericanos estaban bajo la bota en los Estados Unidos, sufriendo el racismo. Y oír cantar a este señor decir, es un mundo maravilloso. ¿Saben qué me toca? Este mundo es maravilloso, sí, pero hay tanto dolor, hay tanta maldad, tanta miseria. Esto es todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Pónganse a pensar, hermanos. ¿Esto es todo? Vivimos, sufrimos, hay alegría, pero ¿esto es todo? Cuando muero ya no hay nada más. No hay nada más. Porque aquí no hay alegría completa. Aquí no hay felicidad completa. Todos son retazos, instantáneas, momentos, nada más. Porque podemos salir contentos de una fiesta del cumpleaños de nuestro ser querido y en la vuelta de la esquina morimos. ¿Eso es todo lo que puede la vida ofrecer? Por eso nuestra fe cristiana, de la cual estoy orgulloso y creo porque lo entiendo, nuestra fe ofrece una respuesta. Y la fe cristiana, solo la fe cristiana, no hay más. Y no lo digo por un fanatismo, lo digo porque podemos debatir y conversar con cualquiera. Solo la fe cristiana da esperanza. Y decimos, mira, esto es temporal, pero cuando muramos, el Señor nos va a levantar de entre los muertos y vamos a entrar a la gloria eterna. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación, porque en comparación con la gloria no hay comparación, es leve la tribulación, es momentánea en comparación con la eternidad. La eternidad, donde no habrá más llanto ni dolor, no existirá la maldad, será borrado y erradicado. No hay maldad, no va a haber dolor ni sufrimiento. ¿Se imaginan ustedes de eso? Esa es la esperanza cristiana. Y entonces concluyo con Filipenses 3:10.
¿Alguien quiere hacer comentarios? Seguimos. Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle, de conocer a Cristo. ¿Cómo? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por favor, tratemos de entender qué está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo que él quiere experimentar lo que Cristo experimentó en su vida. El sufrimiento, el dolor, la muerte. Yo no quiero ser diferente. Si mi Señor sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? Aquí hay una perspectiva bíblica del sufrimiento que seguramente que los mundanos e incrédulos se pueden echar a reír de nosotros. El sufrimiento es algo que podemos anhelar. El sufrimiento es algo que Dios permite y que Dios lo incluyó en su plan. Eso dice el apóstol. El propósito del sufrimiento es participar del sufrimiento que Cristo padeció también. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos listos para ir y morir literalmente por nuestra fe? Morir literalmente por nuestra fe. Y concluimos nuestro estudio citando Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabemos nosotros el final de la historia de Job, pero qué duro fue lo que él pasó, qué difícil, qué terrible, qué insoportable. Pero ese hombre se mantuvo fiel, se mantuvo confiando en Dios. Dios es justo. Todo lo que padezcamos aquí, todos los sufrimientos, Dios nos va a dar recompensa. Pero ojalá que nosotros podamos hacer eco en nuestro corazón de verdad de ese poema anónimo. Algunos se lo atribuyen a una monja. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. La persona que escribió esa estrofa dice que no le sirve a Dios solo por la esperanza del cielo, ni tampoco porque tiene miedo de ir al infierno, por temor. ¿Qué es lo que lo mueve? El amor de Cristo. Muéveme el verte en una cruz clavado por mis pecados. ¿Saben que Dios quiere eso? ¿Por qué nos hizo Dios? La gran pregunta. ¿Por qué? No para que lo adoremos, no para ser Dios. Él es Dios. ¿Por qué nos hizo? Solo hay una respuesta que he encontrado y es la que veo en consonancia con la verdad bíblica. Por amor. Nada más.
¿Y por qué debo obedecerlo a Él? Solo he encontrado una respuesta: por amor a Él. De todo lo que hemos visto en la Biblia, la respuesta por qué nos hizo Dios es porque nos ama, porque Él es amor. ¿Por qué debo servirle? Porque lo amo. Nada más. Oremos, hermanos.